El derecho, como saben, es un instrumento de regulación de la vida social y el derecho, desde el punto de vista tradicional, se divide en derecho público y derecho privado. Dentro del derecho público, que es el que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos o entre los propios órganos del Estado, podemos hablar de varias ramas: el derecho constitucional, la primera de ellas, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho de las finanzas, que conocemos como derecho financiero, y también el derecho internacional público, que regula las relaciones entre los Estados. Pues bien, el derecho constitucional, que es sencillamente lo que podríamos denominar como el derecho de la Constitución, el derecho que estudia la Constitución, es decir, la norma fundamental y fundamentadora del Estado y, por tanto, también de todo el ordenamiento jurídico, el derecho constitucional conoce de los principios fundamentales del sistema político, de las fuentes del derecho, es decir, de las normas, sobre la creación de las normas, conoce de la organización institucional del Estado y conoce también de los derechos y garantías de los ciudadanos. Así pues, la organización institucional del Estado es parte fundamental del derecho constitucional y esa organización se resume en los poderes del Estado. El primero de todos los poderes del Estado en un Estado democrático de derecho es, sin duda, el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento se residencia la soberanía popular. La soberanía reside en el pueblo español y el pueblo español, después de cada elección, la atribuye, la entrega a los representantes, que son los diputados y senadores electos, que son los que representan la voluntad popular. La parte del derecho constitucional que estudia el Parlamento es lo que llamamos derecho parlamentario. El derecho parlamentario no es en sí mismo una rama autónoma, sino que forma parte del derecho constitucional, como también forma parte del derecho constitucional el derecho electoral. Sin embargo, el derecho parlamentario se estudia autónoma y separadamente del derecho constitucional. ¿Por qué? Pues por razones básicamente pedagógicas, educativas, de programa, desde el punto de vista de la enseñanza. Pero el derecho parlamentario no goza de autonomía científica, es decir, se estudia separadamente por razones, repito, pedagógicas, pero no goza de autonomía científica. ¿Por qué no goza de autonomía científica? Pues simplemente porque los principios que lo rigen y las fuentes son las mismas que las del derecho constitucional, como también es la misma la metodología que se aplica. El método jurídico, que es el método efectivamente que como juristas debemos aplicar para el estudio del derecho constitucional, es decir, los criterios de interpretación jurídica, que son los criterios asentados y comunes a todas las ramas del ordenamiento jurídico, es el método fundamental, básico, elemental. Ahora bien, ese método, esa metodología debe adaptarse a las necesidades del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho de la Constitución requiere tener en cuenta la realidad política y social en la que se inserta. Como algún autor ha dicho, no podemos estudiar el derecho constitucional y tampoco el derecho parlamentario como si fuera la ley de aguas o la ley de expropiación forzosa o la ley de navegación aérea. Tenemos que tener en cuenta, repito, la realidad social en la que juegan los principios y las normas del derecho constitucional. El Parlamento, que alguien definió, algún autor inglés, como el gran teatro en el que se debaten los asuntos de la nación, es, como también alguien apuntó, fluida forma de vida. Las normas que rigen la vida parlamentaria están ideadas, están pensadas para permitir ese debate abierto y fluido entre todos los representantes de la voluntad popular. Eso hace necesario que para estudiar el derecho parlamentario debamos evitar el rigorismo formalista. De ahí que en el derecho parlamentario, como en general en el derecho constitucional, la interpretación literal o gramatical de las normas es solo una de las posibles. Y debemos sumar otros criterios interpretativos importantes, elementales y básicos, como son el criterio sistemático, el finalista, es decir, la finalidad que se pretende, y también tener en cuenta los antecedentes. Por ejemplo, en el ámbito del derecho parlamentario tienen una relativa, si queréis, una importancia superior los usos y costumbres parlamentarios. Pero retomemos la idea.
Decía que los principios que rigen el derecho parlamentario son los mismos principios que el derecho constitucional. Si bien debemos hacer hincapié en tres principios fundamentales para el estudio del derecho parlamentario. En primer lugar, el principio democrático. Si el Parlamento es el órgano representativo, el principio democrático es elemental. Por eso, ese principio democrático se traduce en hacer preservar siempre la voluntad de la mayoría sobre la de las minorías. En segundo lugar, el principio pluralista, porque el Parlamento, como forma abierta de vida, debe permitir esa participación, repito, fluida o abierta. Y finalmente, el principio de publicidad, al que después en otra de nuestras voces haremos referencia. En cuanto a las fuentes de derecho parlamentario, y voy concluyendo, son las mismas que las del derecho constitucional y, por tanto, la primera de las fuentes de derecho parlamentario es, evidentemente, la Constitución. Aunque la peculiaridad del derecho parlamentario es que tras la Constitución la norma de referencia es el reglamento parlamentario, voz también que explicaremos más adelante. Pero ahora detengámonos un momento en la Constitución. La Constitución, y en concreto la española, la Constitución dedica un título, el título tercero, a la regulación de las Cortes Generales y el título cuarto a la regulación de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. En dichos preceptos de los títulos tercero y cuarto se establecen un conjunto de principios básicos para el estudio del derecho parlamentario, desde las reglas de la elección de los órganos parlamentarios hasta los órganos de dirección o de gobierno de las cámaras, los órganos a través de los cuales las cámaras ejercen sus funciones, las reglas de publicidad parlamentaria, la posibilidad de crear comisiones de investigación, el derecho de enmienda, la iniciativa legislativa, los mecanismos de exigencia de responsabilidad política. El estudio del derecho parlamentario se encabeza, por tanto, con el estudio del derecho constitucional parlamentario, es decir, del contenido sobre la institución parlamentaria que se contiene en la Constitución y, a partir del mismo, el estudio del reglamento parlamentario y de las normas derivadas, resoluciones de la presidencia, etcétera, etcétera. Pero termino. El derecho parlamentario, en definitiva, se estructura en dos partes. Una parte que llamaríamos la estática parlamentaria, que es la organización del Parlamento, cómo se organiza, y en segundo lugar la dinámica parlamentaria, es decir, la modalidad, la forma en que ejerce sus dichas funciones, la legislativa, la presupuestaria, la de dirección política y la función de control y fiscalización.